a su hacienda, ¿no? Y en este caso, pues el motivo era grande, porque pues después de una batalla larga, pues venía cansado, venía debilitado, y dijo, pues necesito descansar, ¿no? En medio de esta tránsito, de esta situación, los militares en la plaza de Jalapa empiezan a darse cuenta que es necesario o que ya no puede continuar la situación de poco pago a las tropas y todo eso, y entre otras cosas, y exigiendo a Guerrero el pago a las tropas y de igual manera el respeto a la Constitución Federal de 1824 y respetar la autonomía de los estados en la ordenación militar de la milicia y de los regimientos, ¿no? Entonces, al plan de Jalapa se va a adherir también el gobernador interino de Veracruz que había dejado Santana, que es Sebastián Camacho. Uno piensa, bueno, en Veracruz todo el mundo le tenía fidelidad a Santana, pero en realidad había grupos que le eran contrarios también en sus proyectos, ¿no? Entonces, Sebastián Camacho se adhiere al plan de Jalapa y poco a poco va creciendo los militares que se van uniendo al pronunciamiento. De hecho, Anastasio Bustamante, que era el principal comandante del ejército de reserva en la villa de Jalapa, también se había dejado descansar a la hacienda de Lucas Martín, pero lo invitan a que encabece este pronunciamiento del plan de Jalapa, y de alguna manera Bustamante no ve mal el hecho de golpear a Guerrero a través de este plan, ¿no? Porque siempre había ambicionado poder ascender al poder, o sea, como un militar de prestigio, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que el plan de Jalapa pues va a hacer que se tambalee demasiado el gobierno de Guerrero, y pues lo va a hacer que entre en crisis cada vez peor, ¿no? Les voy a leer brevemente lo que proclamaba el plan de Jalapa. Dice: la república, cercana a un trastorno general, amenaza envolver en su ruina a los hombres y las cosas. La libertad y la independencia, la moral pública y las leyes patrias, la buena fe y la paz doméstica, sin cuyos beneficios no puede existir ni prosperar nación alguna de las que pueblan la tierra. Si los cuerpos quienes tocó honrosa suerte de tomar la reserva destinada a repeler la invasión de los enemigos de la independencia nacional fueran capaces por un momento de obrar exclusivamente por el impulso de sus intereses particulares, dirían que todos se hubieran desquiciado, que salvando las barreras del respeto y la subordinación hubiera apelado a la fuerza apoyada en la justicia para reclamar la consideración que se debe a sus buenos servicios y sus enormes padecimientos. Las tropas que tuvieron la gloria de combatir con el enemigo, de aproximarse más que nosotros a las mortíferas playas del océano, han luchado también con todo género de privaciones hasta el grado de perecer a algunos individuos de hambre, mientras que la nación se le agobia con exorbitantes contribuciones para los gastos de la guerra, dilapidándose el producto de aquellos por el lujo altanero de algunos favoritos, en objetos muy diversos. Sin embargo, el soldado, en medio de tan tristes circunstancias y de tan grande abandono, no ha osado ni aún quejarse y ha sufrido con la constancia doble de que solo son capaces los militares republicanos. Por cuanto la sociedad está próxima a disolverse, expuesta a despedazarse a la anarquía, para venir en último término a ser presa de un déspota cualquiera. O sea, el déspota cualquiera pues era Vicente Guerrero. Los militares, que no pueden permanecer insacibles a la suerte de sus semejantes y de la patria, y que ven el origen de los males que han producido el descontento general en la inobservancia de las leyes, en los abusos de la administración y en la desconfianza pública que justamente han merecido algunos agentes del poder, se creen constituidos en la sagrada obligación de contribuir por su parte a que se pongan en práctica los medios de salvación y proteger y dar impulso a la opinión general, que ha manifestado de un modo muy parecido el origen de los males naturales del remedio. Es decir, asumía
el ejército de reserva el papel de salvador de la patria, o sea, del caos que había venido siendo con las medidas de Guerrero. Era necesario, con el argumento de respeto al derecho del federalismo de las provincias, dar el golpe a Guerrero y establecer una república más, o sea, con el pretexto del federalismo, una república más centralista, que es lo que va a terminar siendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que Guerrero, al verse rodeado por estos pronunciamientos, decide abandonar el gobierno y formar una expedición de represalia, o sea, trasladarse a la villa de Jalapa y a otras plazas para acabar con el pronunciamiento. Para eso deja en su lugar a José María Bocanegra, que va a ser un presidente provisional, que había estado en la cuestión de las relaciones exteriores, pero Guerrero se da cuenta que si entra en conflicto, que esto es el punto o es el antecedente de una guerra civil. Entonces dice, con tal de no provocar una guerra civil que ya está a nada de iniciarse, pues yo decido retirarme, ¿no? Me retiro a mi región del sur, a mi región de Tizla, que Tizla es donde va a estar el estado de Guerrero, a los llanos, a los campos donde yo pertenezco y no provoco ningún problema, ¿no? Entre todos estos militares, el único que le va a mantener fidelidad a Guerrero y a la República Federal, que confiaba que se estaba llevando bien a cabo, va a ser Santana. Es el único que a pesar de que le piden que se sume al pronunciamiento, no se va a sumar al pronunciamiento del Plan de Jalapa. Y al contrario, o sea, lo que va a suceder es que los regimientos, con el Plan de Jalapa, los regimientos que se encontraban en la villa de Jalapa se van a dividir en dos grupos: los que apoyan el plan, que es la mayoría, y los que son contrarios, que están apoyando a Antonio López de Santana, ¿no? Entonces, Santana se queda esperando que Guerrero actúe contra los pronunciados. Lo que va a hacer Santana es que va a proclamar un plan que vaya en contra del Plan de Jalapa, es decir, que defienda la república vigente, ¿no? Que se mantiene en ese momento con Guerrero a la cabeza, pero a final de cuentas va a terminar muy desmotivadas las tropas de Santana porque Guerrero se ha retirado de la escena, ¿no? O sea, ya no quiere nada, o sea, esto va a ser como el antecedente, o sea, se va a preparar como el antecedente que va a terminar en la muerte o en el asesinato de Guerrero, ¿no? O sea, porque Vicente Guerrero años después va a querer volver a inmiscuirse en la escena política y le va a entender una trampa para asesinarlo y los terminan asesinando, ¿no? Pero por lo pronto se aleja totalmente. Todas estas circunstancias, poco a poco, diferentes plazas del país van apoyando el Plan de Jalapa, o sea, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, los regimientos militares, y eso va haciendo que cada vez el Plan de Jalapa con Bustamante pues vaya triunfando. Y va a ser hasta que el regimiento de la Ciudad de México se pronuncie a favor del Plan de Jalapa, o sea, se puede decir que lo adopta totalmente con Luis Quintanar, que va a ser el comandante militar de México, y esto pues va a ser el golpe de gracia, porque a final de cuentas eso va a permitir el ascenso del régimen de Bustamante al poder para principios de 1830. Entonces lo que va a pasar es que Santana pues no le va a quedar más que, a final de cuentas, a pesar de la fidelidad que le tenía Guerrero, pues aceptar la presidencia de Bustamante, ¿no? Y doblarse, vaya. Pues ya no tenía tropas se hubiera provocado un problema para evitar una guerra civil, de tantas que va a haber en el siglo XIX mexicano. Bueno, para ir terminando, ¿cuál va a ser lo que va a pasar? La situación va a ser que hasta que termine estos 4 meses de tensión en la villa de Jalapa, pues en todo momento el Cabildo
Nunca va a cambiar la postura de que el cabildo debe de mantener todas las tropas que se encuentren en la villa, ¿no? Después del plan incluso sigue habiendo regimientos, ya solamente de Veracruz, pero esos mismos regimientos de Veracruz, el cabildo sigue teniendo la función de buscar aportarle con víveres y con subsistencia, ¿no? De hecho, cuando termina una necesidad vigente, por ejemplo, era que después de que se desmovilizan a las tropas, se pedía